Hay una mentira que ha condicionado la vida de millones de personas. Es una frase tan repetida que casi nadie se atreve a cuestionarla. Lo que te falta es motivación. Tal vez tú mismo la hayas pronunciado cientos de veces. Después de abandonar un proyecto, después de volver a posponer un cambio, después de prometerte, una vez más, que empezarías el lunes siguiente. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Y si esa frase fuera precisamente la razón por la que nunca consigues mantener aquello que empiezas? Piénsalo durante un momento. ¿Cuántas veces has esperado a sentirte con ganas antes de actuar? Esperabas el día perfecto, la energía adecuada, el estado de ánimo ideal. Confiabas en que, tarde o temprano, aparecería ese impulso que te haría levantarte sin esfuerzo y convertirte en la persona que siempre habías querido ser. Pero ese día nunca llegaba. Y cuando no llegaba, volvías a culparte. Te das cuenta del círculo en el que llevas años atrapado. Lo curioso es que nadie te enseñó a desconfiar de esa idea. Desde pequeños escuchamos frases como, cuando estés motivado lo conseguirás, o todo depende de las ganas que le pongas. Suenan inspiradoras, pero esconden un problema enorme. Porque si crees que primero necesitas sentir para después actuar, terminarás viviendo merced de emociones que cambian constantemente. Y las emociones, por definición, nunca permanecen quietas. Déjame preguntarte algo que puede resultar incómodo. Esta mañana, ¿te apetecía hacer absolutamente todo lo que has hecho? Probablemente no. Sin embargo, te levantaste, cumpliste con obligaciones, fuiste al trabajo, atendiste responsabilidades o resolviste problemas. Entonces, si has sido capaz de hacer todo eso sin sentir motivación, ¿por qué sigues creyendo que la necesitas para cambiar tu vida? Aquí aparece la primera gran contradicción. Las personas más constantes no son las que viven motivadas, son las que han dejado de esperar a sentirse motivadas. Mientras otros negocian con su estado de ánimo, ellas ya han dado el primer paso. Y esa diferencia, que parece pequeña, termina separando a quienes transforman su vida de quienes pasan años esperando el momento perfecto. Ahora quiero que recuerdes la última vez que empezaste algo con muchísima ilusión. Tal vez fue un gimnasio, una dieta, un curso, un negocio o un libro que prometía cambiar tu vida. Los primeros días parecían fáciles. Todo fluía. Incluso pensabas, esta vez sí. Pero después ocurrió algo. La emoción desapareció. Y con ella, también desapareció la constancia. La pregunta es, ¿fallaste tú o falló la estrategia con la que intentabas cambiar? Existe un error que casi todos cometemos sin darnos cuenta. Confundimos el entusiasmo inicial con el compromiso. Pero son dos cosas completamente distintas. El entusiasmo es una emoción. El compromiso es una decisión. El entusiasmo sube y baja como las olas del mar. El compromiso permanece incluso cuando el mar está en calma. ¿Sobre cuál de los dos has construido tu vida hasta ahora? La neurociencia lleva años demostrando algo fascinante. El cerebro adora las recompensas inmediatas. Por eso la motivación aparece con tanta fuerza al principio de cualquier objetivo. Imaginas el resultado, visualizas el cambio y tu mente libera una descarga de bienestar. Pero esa descarga dura poco, muy poco. Después llega el trabajo silencioso, el esfuerzo repetido y la ausencia de resultados visibles. Es justo ahí donde la mayoría se detiene. No porque sean débiles, sino porque esperaban que la motivación siguiera haciendo el trabajo que nunca le correspondió. Déjame hacerte otra pregunta. Si supieras que nunca volverás a sentir una motivación intensa, ¿renunciarías a tus objetivos o buscarías una forma diferente de alcanzarlos? La mayoría de las personas nunca se hacen esa pregunta. Siguen esperando recuperar una sensación que, por naturaleza, siempre fue pasajera. Es como intentar atrapar el viento con las manos. Cuanto más lo persigues, más se escapa. Y aquí empieza la verdadera revelación de este video. Quizá llevas toda la vida intentando resolver el problema equivocado. No necesitabas aprender a motivarte mejor. Necesitabas dejar de depender de la motivación. Porque cualquier persona que construya su futuro sobre algo tan inestable terminará viviendo una montaña rusa emocional. Habrá días en los que avanzará con fuerza y otros en los que no hará absolutamente nada. Lo que estás a punto de descubrir desmonta una de las ideas más populares del desarrollo personal. Hay personas que parecen imparables y,
Sin embargo, muchas veces sienten exactamente las mismas dudas, el mismo cansancio y la misma falta de ganas que tú. Entonces, ¿por qué siguen avanzando? ¿Qué han entendido ellas que la mayoría todavía desconoce? La respuesta no está en la motivación. Está en un mecanismo mucho más profundo del comportamiento humano. Porque existe una diferencia enorme entre las personas que persiguen emociones y las personas que construyen sistemas. Esa diferencia es la que explica por qué unos cambian durante una semana y otros transforman su vida durante décadas. Y cuando descubras cómo funciona ese mecanismo, probablemente nunca volverás a utilizar la palabra motivación de la misma manera. Voy a decirte algo que probablemente nadie se ha atrevido a decirte de esta manera. La motivación es una de las mayores trampas psicológicas de nuestro tiempo. No porque no exista. Existe. El problema es que te han convencido de que debe aparecer antes de actuar, cuando la realidad funciona exactamente al revés. Esperas sentir ganas para empezar, pero el cerebro genera muchas de esas ganas después de haber empezado. Has estado esperando el efecto antes de producir la causa. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que llevan años diciendo, cuando tenga más ganas empezaré a cuidarme, cuando me sienta preparado montaré ese negocio, cuando encuentre el momento adecuado cambiaré de trabajo? Ahora hazte una pregunta incómoda. ¿Dónde están esas personas 5 años después? En el mismo sitio. No porque les falte talento, no porque la vida haya sido injusta con ellas, sino porque han puesto el volante de su vida en manos de una emoción que nunca fue diseñada para dirigirla. Déjame hacerte un ejercicio mental. Imagina que un agricultor solo sembrara los días en los que se siente inspirado. ¿Cuántas cosechas recogería? Muy pocas. Sin embargo, nadie espera que un agricultor se levante cada mañana emocionado por trabajar la tierra. Entendemos que hay cosas que simplemente deben hacerse. Entonces, ¿por qué contigo aplicas una regla completamente distinta? ¿Por qué has decidido que tu crecimiento personal depende de cómo te sientas al despertar? Aquí aparece uno de los errores más costosos que puede cometer un ser humano. Convertir el estado de ánimo en un criterio para tomar decisiones importantes. Porque el estado de ánimo cambia con el sueño, con el estrés, con una mala noticia, con una discusión o incluso con el tiempo que hace fuera. Si permites que algo tan inestable decida por ti, terminarás construyendo una vida igual de inestable. ¿De verdad quieres que el rumbo de tu futuro dependa de cómo amaneciste un lunes cualquiera? Ahora quiero que recuerdes algo. Piensa en una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida. Tal vez aceptar un trabajo, formar una familia, empezar a entrenar, estudiar algo nuevo. ¿Estabas completamente seguro cuando diste ese paso? Lo más probable es que no. Sentías dudas, sentías miedo. Incluso una parte de ti quería echarse atrás. Y aún así avanzaste. Entonces, ves cómo tu propia experiencia demuestra que nunca necesitaste sentirte perfecto para actuar. Existe un fenómeno psicológico del que casi nadie habla. Cuanto más acostumbras a tu cerebro a esperar ganas antes de actuar, más dependiente se vuelve de esa sensación. Es como un músculo que deja de trabajar porque siempre espera que otro haga el esfuerzo por él. Poco a poco pierdes iniciativa. Después pierdes confianza. Y finalmente acabas creyendo que has perdido la motivación, cuando en realidad lo que has perdido es el hábito de actuar sin ella. Y aquí quiero detenerme un momento porque esta idea puede cambiar tu forma de vivir. La acción no es la recompensa de la motivación. La acción es el origen de la motivación. Sí, has escuchado bien. Tu cerebro libera dopamina cuando detecta progreso, no cuando detecta intenciones. Por eso, muchas veces, las ganas aparecen después de los primeros 10 minutos de trabajo, no antes. ¿Cuántas veces has estado a punto de no hacer algo y, una vez empezado, has pensado, ¿menos mal que me obligué? Lo más peligroso es que la industria de la motivación ha construido un negocio enorme alrededor de esta confusión. Te venden la idea de que necesitas sentirte inspirado constantemente, que necesitas escuchar otra charla, leer otro libro o ver otro vídeo para encender una chispa que dura apenas unas horas. Pero nadie te dice que, si dependes de esa chispa para avanzar, también dependerás de ella para no detenerte. Y ninguna chispa mantiene un fuego encendido para siempre si nunca alimentas la madera. Déjame preguntarte algo muy personal. ¿Cuántas veces has dicho la frase, no tengo ganas, durante el último mes? Ahora cambia solo 3 palabras. En lugar de decir, no tengo ganas, di, mi cerebro está buscando comodidad. ¿Notas la diferencia? La primera frase parece una sentencia. La segunda revela un mecanismo. Y cuando entiendes el mecanismo, dejas de sentirte esclavo de él.
Empiezas a observarlo en lugar de obedecerlo. Aquí es donde casi todos abandonan el camino, porque actuar sin ganas resulta incómodo. Pero quiero que pienses en esto. ¿Qué pesa más? ¿La incomodidad de hacer algo difícil durante una hora o la frustración de seguir igual durante otros 5 años? Esa es la pregunta que muy pocos se atreven a responder con honestidad, porque la respuesta obliga a asumir una responsabilidad que ya no puede esconderse detrás de la palabra motivación, punto. Y ahora viene la revelación que cambia completamente el enfoque. Las personas que admiramos no son más constantes porque tengan más fuerza de voluntad. Son más constantes porque dejaron de negociar con su estado emocional. Hay días en los que tampoco tienen ganas. Hay mañanas en las que preferirían quedarse en la cama. La diferencia es que dejaron de preguntarse cómo se sienten y empezaron a preguntarse quién quieren ser. Esa sola pregunta transforma el comportamiento de una manera que la motivación jamás podrá conseguir. Pero aún no hemos llegado al núcleo del problema. Porque incluso sabiendo todo esto, miles de personas siguen cayendo una y otra vez en la misma trampa. ¿Por qué? Porque existe un enemigo todavía más silencioso que la falta de motivación. Un enemigo que lleva hablándote desde hace años con tu propia voz y que consigue convencerte de que abandonar siempre tiene sentido. Cuando descubras quién es realmente ese enemigo, entenderás por qué tantas veces has confundido una emoción pasajera con una verdad absoluta sobre ti mismo. Voy a hacer una afirmación que, al principio, puede parecer exagerada. Hay personas que llevan 20 años esperando sentirse preparadas. 20 años. Y lo más triste no es el tiempo que han perdido. Lo más triste es que siguen convencidas de que algún día despertarán siendo diferentes. Pero ese día nunca llega. Porque el problema nunca fue la falta de motivación. El problema fue creer que el cambio empieza dentro de ti, cuando casi siempre empieza afuera, con una acción que no te apetecía hacer. Déjame preguntarte algo que puede resultar incómodo. ¿Cuántas decisiones importantes has aplazado porque pensabas que todavía no era el momento? Ahora sé completamente sincero contigo. ¿Era realmente una cuestión de tiempo o era una forma elegante de esconder el miedo? Porque el cerebro tiene una habilidad extraordinaria. Sabe disfrazar el miedo de prudencia. Y cuando lo hace, consigue que posponer parezca una decisión inteligente. Ese es uno de sus trucos favoritos. Piensa en la cantidad de veces que has dicho frases como, voy a esperar un poco más, primero necesito organizarme, cuando termine esta etapa empezaré. Suenan razonables, ¿verdad? Pero quiero que observes algo. Esas mismas frases pueden repetirse durante años. ¿Qué ocurre entonces? Que el cerebro deja de utilizarlas para protegerte durante unos días y empieza a utilizarlas para construir toda una vida de aplazamientos. Sin darte cuenta, conviertes el todavía no en un estilo de vida. Existe una diferencia enorme entre una persona que actúa y una que solo espera sentirse preparada. La primera acepta que nunca tendrá todas las respuestas. La segunda convierte la incertidumbre en una excusa permanente. Y aquí aparece una pregunta que puede cambiar tu forma de pensar. ¿Cuántas oportunidades has perdido intentando eliminar un miedo que solo desaparecía si dabas el primer paso? Porque hay miedos que no se resuelven pensando. Solo se resuelven actuando. Ahora quiero que recuerdes un momento concreto. Ese instante en el que hiciste algo que te daba muchísimo miedo y, cuando terminó, te preguntaste, ¿por qué no lo hice antes? Todos tenemos uno. Una conversación pendiente. Un cambio de trabajo. Un viaje. Una decisión difícil. ¿Qué ocurrió después? Que descubriste que el miedo era mucho más grande en tu imaginación que en la realidad. Entonces, ¿cuántas veces estará ocurriendo exactamente lo mismo en este momento sin que seas consciente? Aquí es donde la mente juega una partida brillante. Mientras tú analizas todas las posibilidades, ella gana tiempo. Cuanto más piensas, menos actúas. Cuanto menos actúas, más extraño parece empezar. Y cuanto más extraño parece empezar, más grande se vuelve el miedo. Es un círculo perfecto. Un círculo que no se rompe con más pensamientos, sino con un comportamiento diferente. Te das cuenta de que muchas veces no estás atrapado por la realidad, sino por el análisis constante de esa realidad. Voy a pedirte que hagas un pequeño experimento mental. Imagina que conoces a una persona que lleva 10 años diciendo que quiere cambiar su vida, pero nunca hace nada porque espera sentirse preparada. Seguramente pensarías que está perdiendo un tiempo precioso. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Y si esa persona fueras tú? ¿Y si llevas demasiado tiempo esperando una sensación que jamás tuvo la función de aparecer antes de actuar? Hay algo que casi nadie entiende sobre el cerebro. Le encanta la predicción.
Necesita sentir que sabe lo que va a ocurrir. Por eso el cambio le incomoda tanto. No porque el cambio sea malo, sino porque no puede calcularlo con precisión. Y cuando no puede calcular algo, inventa historias para convencerte de que permanezcas donde estás. ¿Nunca te ha ocurrido que justo antes de tomar una gran decisión empiezan a aparecer pensamientos que jamás habías tenido? No es casualidad. Es tu mente intentando recuperar el control. Pero aquí llega una revelación todavía más profunda. Tal vez no estás esperando motivación. Tal vez estás esperando garantías. Quieres saber que todo saldrá bien antes de empezar. Quieres asegurarte de que no vas a fracasar. Quieres eliminar cualquier posibilidad de equivocarte. Y eso, aunque parezca lógico, es imposible. Ninguna vida extraordinaria se construyó con garantías. Se construyó aceptando la incertidumbre como parte del camino. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar esa realidad o seguirás negociando con un futuro que nunca promete certezas? Observa cómo funcionan las personas que realmente admiras. No son valientes porque no tengan miedo. Son valientes porque dejaron de utilizar el miedo como criterio para decidir. Actúan con dudas. Actúan con incertidumbre. Actúan incluso cuando sienten que podrían fallar. Y, precisamente por eso, terminan acumulando experiencias que fortalecen su confianza. Tú esperas confianza para actuar. Ellos actúan para construir confianza. Parece un detalle pequeño, pero cambia por completo el resultado de una vida. Quiero hacerte la pregunta más importante hasta ahora. Si supieras con absoluta certeza que dentro de un año agradecerías haber empezado hoy, ¿qué harías esta misma tarde? No mañana, no el lunes, hoy. La respuesta que acaba de aparecer en tu mente probablemente sea mucho más sincera que todas las excusas que llevas meses repitiéndote. ¿Por qué? Cuando desaparece la posibilidad de fracaso, también desaparecen muchas de las historias que tu cerebro utiliza para mantenerte inmóvil. Y ahora prepárate, porque en la siguiente parte vamos a desmontar la última gran mentira que mantiene atrapadas a la mayoría de las personas. No es la falta de motivación, no es el miedo, ni siquiera es la procrastinación. Es algo mucho más silencioso, algo que está presente cada vez que dices, ya empezaré. Cuando descubras ese mecanismo, dejarás de buscar el momento perfecto, porque comprenderás que ese momento nunca existió. Quiero que imagines que durante toda tu vida alguien hubiera manipulado el reloj de tu casa. No unos minutos, horas enteras. Tú organizarías tus días creyendo que todo está en orden, sin sospechar que cada decisión parte de una hora equivocada. Pues bien, eso es exactamente lo que ocurre cuando esperas el momento perfecto para actuar. No solo pierdes tiempo, construyes una vida entera alrededor de una mentira, porque ese momento perfecto nunca estuvo delante de ti. Siempre fue una ilusión creada por tu propia mente. Déjame hacerte una pregunta que puede incomodarte. ¿Cuántas veces has dicho, ahora no es el momento? Piénsalo bien. ¿Y cuántas de esas veces, meses después, descubriste que tampoco lo fue? El problema es que el cerebro tiene una habilidad extraordinaria para fabricar futuros imaginarios. Siempre consigue convencerte de que dentro de unas semanas estarás más preparado, tendrás más tiempo, sentirás más ganas. Pero cuando esas semanas llegan, vuelve a inventar otro futuro mejor. ¿Te das cuenta de la trampa? Siempre te promete un mañana que jamás se entrega. Aquí aparece uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos del comportamiento humano. El cerebro prefiere una esperanza futura antes que una incomodidad presente. Es mucho más agradable imaginar que algún día cambiarás que enfrentarte hoy al esfuerzo que ese cambio exige. Y cuanto más alimentas esa fantasía, más difícil resulta romperla. Porque ya no estás posponiendo una tarea. Estás posponiendo la persona que podrías llegar a ser. Quiero que hagas un ejercicio muy sencillo. Imagina dos versiones de ti. La primera sigue esperando sentirse preparado. La segunda decide empezar hoy, aunque tenga dudas, aunque se equivoque y aunque avance despacio. Ahora adelanta la película 5 años. ¿Cuál de las dos versiones tendrá una vida diferente? La respuesta parece evidente. Entonces, ¿por qué seguimos actuando como si existiera una tercera opción en la que no hacemos nada? Aún así, nuestra vida cambia. La realidad es mucho más dura de lo que nos gusta admitir. El tiempo nunca negocia con nadie. Mientras tú dudas, el tiempo avanza. Mientras tú analizas, el tiempo avanza. Mientras tú esperas esa motivación que nunca llega, el tiempo también avanza. Y hay algo profundamente incómodo en aceptar esto. La vida no cambia porque tú tengas buenas intenciones. Cambia porque tus comportamientos cambian. Las intenciones en acción son solo conversaciones que mantienes contigo mismo.
Ahora quiero que recuerdes a alguien que admires profundamente. Puede ser un deportista, un empresario, un artista o incluso una persona cercana. Pregúntate algo. ¿Crees que esa persona se levantó motivada todos los días durante años? Claro que no. Lo que ocurre es que has visto el resultado, pero nunca el diálogo interno. Nunca viste las mañanas en las que tampoco tenía ganas. Nunca viste los días en los que dudó de sí misma. La diferencia no era emocional, era conductual. Hacía lo que tenía que hacer incluso cuando nadie la estaba observando. Y aquí quiero romper otra idea muy extendida. Mucha gente piensa que la disciplina consiste en obligarse constantemente. No es cierto. La disciplina inteligente consiste en reducir las veces que tienes que negociar contigo mismo. Cada negociación consume energía. Cada vez que preguntas, ¿voy o no voy? ¿Empiezo o no empiezo? Le das a tu cerebro la oportunidad de convencerte de quedarte donde estás. Las personas constantes eliminan esa conversación. Simplemente actúan. ¿Cuántas decisiones podrías simplificar si dejaras de debatir contigo cada mañana? Existe un estudio fascinante sobre la fatiga de decisión que demuestra que, cuanto más decisiones tomamos a lo largo del día, peor elegimos al final. Tu cerebro se agota decidiendo. Por eso, si conviertes cada pequeño hábito en un debate interno, llegarás a la noche sin energía para lo realmente importante. La verdadera libertad no consiste en decidir constantemente. Consiste en automatizar aquello que sabes que mejora tu vida. Porque cuando un buen hábito deja de depender de cómo te sientes, empieza a formar parte de quién eres. Déjame preguntarte algo muy personal. ¿Cuánto tiempo llevas intentando cambiar? No me refiero a los días que has actuado. Me refiero a los años que llevas diciéndote que algún día empezarás de verdad. Es una pregunta incómoda porque obliga a mirar hacia atrás sin excusas. Pero también es una pregunta liberadora. Porque si reconoces el patrón, también puedes dejar de repetirlo. Y eso significa que todavía estás a tiempo de escribir una historia distinta. Hay una frase que escucho constantemente. Necesito recuperar la motivación. No. Lo que necesitas recuperar es la confianza en tu palabra. Porque cada vez que te prometes algo y no lo cumples, tu cerebro aprende una lección muy peligrosa, que no puede confiar en ti. Y cuando esa confianza desaparece, cualquier objetivo parece mucho más difícil de alcanzar. La buena noticia es que esa confianza no vuelve con grandes discursos. Vuelve con pequeñas promesas cumplidas, una detrás de otra, hasta que tu mente vuelve a creer en la persona que eres. Tal vez ahora empieces a entender que nunca has tenido un problema de motivación. Has tenido un problema de interpretación. Interpretaste el cansancio como una señal para detenerte. Interpretaste el miedo como una señal de peligro. Interpretaste la incomodidad como una señal de que ibas por el camino equivocado. Pero, ¿y si fuera justo contrario? ¿Y si esas sensaciones aparecieran precisamente porque estabas saliendo de la versión antigua de ti mismo? Esa posibilidad cambia completamente las reglas del juego. Y todavía queda la última pieza, la más importante de todas. Porque incluso comprendiendo todo esto, hay personas que vuelven a caer en el mismo patrón meses después. ¿Por qué? ¿Qué hace que alguien entienda perfectamente cómo funciona su mente y, aún así, termine regresando a sus viejos hábitos? La respuesta no está en la motivación, ni en la disciplina, ni siquiera en la fuerza de voluntad. Está en una decisión silenciosa que tomas cada día sin darte cuenta. Y cuando la descubras, comprenderás que el cambio nunca empezó el día que actuaste. Empezó el día que dejaste de negociar con la persona en la que querías convertirte. Quiero que seas completamente sincero contigo durante los próximos segundos. No conmigo. ¿Contigo? ¿Cuántas veces has utilizado la palabra motivación para justificar algo que, en realidad, nunca tuvo que ver con la motivación? Porque cuanto más analizamos cómo funciona el cerebro, más evidente resulta una verdad incómoda. No estabas esperando sentir más ganas. Estabas esperando sentir menos miedo. Y son dos cosas completamente diferentes. Piensa en todas esas veces que dijiste, hoy no me encuentro con fuerzas. ¿Era realmente falta de fuerzas, o era el temor a volver a fallar? Porque el cerebro tiene una forma muy elegante de proteger el ego. Si nunca empiezas, nunca podrás fracasar. Si nunca lo intentas de verdad, siempre podrás pensar que habrías sido capaz. ¿Te das cuenta del precio de esa mentira? Conservas intacta tu autoestima durante un tiempo, pero sacrificas la vida que podrías haber construido. Existe una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. ¿Quién serías hoy si hubieras actuado todas las veces que esperaste sentirte preparado? No pienses en el dinero, ni en el éxito. Piensa en la persona en la que te habrías convertido.
Porque cada acción no solo cambia un resultado, cambia a quien la realiza. Y quizá la mayor pérdida de todos estos años no hayan sido las oportunidades. Quizá haya sido la versión de ti que nunca llegó a existir. Ahora quiero que recuerdes algo. ¿Te acuerdas de la última vez que terminaste una tarea difícil? Al principio no querías hacerla. Incluso buscaste excusas para evitarla. Pero cuando acabó, sentiste una tranquilidad especial, una satisfacción silenciosa. No era euforia, era respeto hacia ti mismo. Ese sentimiento no nació antes de actuar, nació después. Entonces, ¿por qué seguimos esperando una emoción que siempre aparece demasiado tarde para iniciar el cambio? Aquí está la diferencia entre quienes transforman su vida y quienes pasan años esperando hacerlo. Unos persiguen emociones, los otros construyen identidad. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, aunque sea pequeña, tu cerebro recibe un mensaje muy claro. Soy una persona que hace lo que dice. Y esa frase vale mucho más que cualquier video motivacional. Porque la confianza no se escucha, se demuestra. Déjame hacerte una pregunta que quizá nunca te habías planteado. Si tu hijo, tu mejor amigo, la persona que más quieres viviera exactamente igual que tú durante los próximos 10 años, ¿te sentirías orgulloso de verle vivir así? No respondas todavía, porque es muy fácil dar consejos a los demás. Lo difícil es aceptar que muchas veces somos nosotros quienes necesitamos escuchar esas mismas palabras. ¿Por qué tratamos con tanta comprensión a quienes amamos y con tanta dureza a nosotros mismos? La psicología del comportamiento demuestra que cada decisión deja una huella, no solo en tus resultados, sino en tu identidad. Cada vez que abandonas, fortaleces el hábito de abandonar. Cada vez que cumples tu palabra, fortaleces el hábito de confiar en ti. Tu cerebro está aprendiendo constantemente, incluso cuando tú no eres consciente de ello. La verdadera pregunta no es si está aprendiendo. La pregunta es, ¿qué le estás enseñando cada día? Y aquí aparece una realidad que puede doler, pero también puede liberarte. Tu vida actual no es el resultado de un solo gran error. Es el resultado de cientos de pequeñas decisiones que parecían insignificantes. 5 minutos más en la cama. Empiezo el lunes. Hoy no pasa nada. Mañana lo compenso. Ninguna de esas decisiones parecía importante, pero juntas han escrito capítulos enteros de tu vida. Y si pequeñas decisiones construyeron esta realidad, ¿te imaginas lo que podrían hacer pequeñas decisiones diferentes mantenidas durante un año? Quiero que cierres los ojos por un instante, si puedes hacerlo con seguridad. Imagina que tienes delante la persona que eras hace 20 años. Esa versión más joven de ti, llena de ilusión, de proyectos, de sueños que todavía parecían posibles. Mírala a los ojos. Ahora responde con total honestidad. ¿Crees que estaría orgullosa de la forma en la que has tratado tus propios sueños? No es una pregunta para hacerte sentir culpable. Es una invitación a recordar que todavía estás a tiempo de reconciliarte con esa persona. Porque hay algo que debes entender antes de que termine este video. El mayor coste de esperar motivación no es perder tiempo. El mayor coste es acostumbrarte a una vida cada vez más pequeña. Una vida en la que dejas de intentarlo para no sufrir. En la que dejas de aspirar para no decepcionarte. En la que dejas de creer para no volver a caer. Pero hay una trampa escondida en esa aparente tranquilidad. El dolor de no intentarlo siempre termina siendo más grande que el dolor de haberlo intentado. Y ahora quiero que prestes mucha atención, porque estamos a punto de llegar a la última pieza del puzzle. La mayoría de las personas creen que el cambio empieza el día que encuentran la motivación adecuada. No, el cambio empieza el día que aceptan una verdad que nadie puede aceptar por ellas. Una verdad tan sencilla como poderosa. Una verdad que, si decides hacerla tuya, puede cambiar la forma en la que te levantas mañana, la forma en la que hablas contigo mismo y, quizá, la forma en la que vivirás el resto de tu vida. Y esa verdad es la que vamos a descubrir juntos en los últimos minutos de este video. Llegamos al final de este video, y si has permanecido aquí hasta este momento, quiero hacerte una última pregunta. No es una pregunta para responder ahora mismo. Es una pregunta para responder con tu vida. ¿Qué vas a seguir esperando cuando termine este video? Porque si después de todo lo que has escuchado todavía sigues creyendo que necesitas sentirte motivado para empezar, entonces habrás entendido las palabras, pero no el mensaje. La verdad es mucho más sencilla de lo que imaginabas. Nunca necesitaste más motivación. Necesitabas una decisión. Una sola. La decisión de dejar de negociar constantemente con la persona que quieres llegar a ser. Porque cada negociación termina igual.
Tu cerebro siempre encuentra un argumento brillante para convencerte de esperar un poco más. Y ese, un poco más, acaba convirtiéndose en meses, después en años. Y, para algunas personas, termina convirtiéndose en toda una vida. Piensa en esto durante unos segundos. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse. Te adaptaste a situaciones difíciles que un día parecían imposibles. Te adaptaste a pérdidas, a cambios, a responsabilidades y a etapas de tu vida que jamás imaginaste superar. Entonces, ¿por qué sigues creyendo que no puedes adaptarte a una versión mejor de ti mismo? Quizá el problema nunca fue tu capacidad de cambiar. Quizá el problema fue que llevabas demasiado tiempo esperando sentir algo que nunca era necesario sentir. Hay una imagen que quiero que permanezca contigo cuando termine este video. Imagina dos puertas delante de ti. La primera lleva escrito, esperar hasta sentirme preparado. La segunda dice, empezar aunque todavía tenga dudas. La mayoría entra por la primera. Es una puerta cómoda. No exige nada hoy. Pero cuando la atraviesas descubres que conduce exactamente al mismo lugar en el que llevas años. La segunda puerta da miedo. Obliga a caminar sin garantías. Pero también es la única que conduce a una vida diferente. La pregunta ya no es cuál es la mejor puerta. La pregunta es cuál vas a cruzar cuando apagues este video. Porque quiero decirte algo que probablemente nadie te había explicado de esta manera. La confianza nunca fue el requisito para actuar. Siempre fue la recompensa por haber actuado muchas veces. La disciplina nunca fue un talento reservado para unos pocos. Fue el resultado de miles de pequeñas decisiones repetidas cuando nadie estaba mirando. Y la motivación nunca fue el motor de una vida extraordinaria. Fue solo una chispa. Bonita, intensa, inspiradora, pero incapaz de mantener el fuego encendido si tú no seguías alimentándolo cada día. Ahora entiende por qué este video no hablaba realmente de motivación. Hablaba de libertad. De la libertad de dejar de depender de cómo te sientes para empezar a vivir de acuerdo con quién quieres ser. Porque mientras tu comportamiento dependa de tus emociones seguirán dirigiendo tu vida. Pero el día que tu comportamiento empiece a depender de tus valores, de tus principios y de tu identidad, ese día dejarás de reaccionar ante la vida y empezarás, por fin, a construirla. Quiero pedirte un último ejercicio. Cuando termine este video, no prometas cambiar toda tu vida. Eso es exactamente lo que tu cerebro espera para volver a frustrarte. Haz algo mucho más inteligente. Piensa en una sola acción. Una única acción que puedas hacer hoy mismo. Puede ser una llamada, un paseo, abrir ese documento que llevas semanas evitando, apuntarte al gimnasio o simplemente apagar el móvil durante una hora para dedicar ese tiempo a lo que realmente importa. No necesitas cambiar tu vida hoy. Necesitas demostrarle a tu cerebro que ya no es el quien toma todas las decisiones. Y cuando completes esa acción, por pequeña que sea, detente unos segundos. No para celebrar el resultado, para observar algo mucho más importante. Observa cómo cambia la conversación que mantienes contigo. Porque el respeto hacia uno mismo no aparece cuando alcanzas una gran meta. Empieza a construirse cada vez que cumples una promesa, aunque nadie más llegue a enterarse. Ahí nace una identidad nueva. No en un gran momento, en cientos de pequeños momentos casi invisibles. Quizá dentro de unos meses no recuerdes cada frase de este video. Eso es normal. Pero espero que recuerdes una idea. La idea de que dejaste de esperar. Porque las personas no transforman su vida el día que sienten más ganas. La transforman el día que dejan de poner sus sueños en manos de una emoción pasajera. Y si hoy consigues llevarte solo esa idea, entonces este video ya habrá cumplido su propósito. Si este video te ha ayudado a mirar tu propia mente desde una perspectiva diferente, compártelo con esa persona que lleva tiempo diciéndose, ya empezaré. Puede que esas 3 palabras estén frenando su vida sin que siquiera lo sepa. Y si quieres seguir entendiendo por qué hacemos lo que hacemos, cómo recuperar el control de nuestros hábitos y cómo construir una mente más fuerte desde la psicología del comportamiento, suscríbete al canal. Cada semana encontrarás videos diseñados no para motivarte durante unos minutos, sino para ayudarte a pensar de una forma que pueda acompañarte durante toda la vida. Y antes de irte, quiero leerte. Escribe en los comentarios una sola frase. Hoy dejo de esperar. No es una promesa para mí. Es una decisión contigo. Porque quizá, dentro de muchos años, cuando mires hacia atrás, descubras que el cambio no empezó el día que encontraste la motivación. Empezó el día que dejaste de necesitarla. Porque al final, tu vida nunca cambia cuando cambia tu motivación. Tu vida cambia cuando cambia la conversación que mantienes contigo mismo.